Bueno, bienvenidos Venga, a este quinto capítulo de nuestro programa Jazz.0 en plataforma Jazz España. Este es el quinto que hacemos en 2024 y será el último de este primer semestre. Ya retomaremos seguramente en septiembre con otras temáticas y con otros ponentes. Y bueno, cerramos este primer semestre con un invitado especial y que nos alegra mucho recibir, que es Luc Delanois. Bienvenido, Luc. Gracias por aceptar la invitación. gracias Marina, sí, gracias a ustedes. Luc Delanois, él es filósofo y escritor belga y actualmente está afincado en México. Como filósofo, él se enfoca en las relaciones entre el arte y la salud mental, pero en esta charla nos vamos a enfocar en su faceta como escritor, porque tiene publicado más de 21 libros desde 1982 que está publicando, y muchos de ellos sobre temáticas de jazz, pues una música que él conoce y ama, y sobre la que ha escrito muchos libros, algunos de ellos premiados, como el dedicado a Lester Young, y también algunas investigaciones musicales. Ahora nos contará él. Y en concreto, hoy estamos aquí para hablar de su reciente libro Caliente, una historia del Latin Jazz. Y bueno, vamos a hablar, Luc, que nos cuentes un poco sobre este libro. Y bueno, tenemos aquí entre los invitados especialistas y amantes también de este género, del Latin Jazz, que bueno, que esperamos que esto sea también un coloquio en el que aprendamos sobre este género musical. Y si quieres, Luc, si quieres comenzar contándonos un poco sobre este libro, cómo se estructura, porque sé que tiene distintas partes, ¿no? Y pasa por distintas épocas de este género. Si nos quieres empezar a contar un poco, Sí, bienvenido. sí, claro, muchas gracias. Sí, aprender, a ver, a mí me interesa mucho el diálogo, así que va a ser interesante para mí de aprender de ustedes. Mire, el libro, el título de este libro es Caliente, es el primer volumen de una trilogía, Caliente, Carambola y Convergencias. La primera edición de Caliente fue publicado en Francia por una filial de Gallimard en el año 2000. Y en realidad cuando llegué a la editorial con el manuscrito, el director de la editorial no estaba muy contento porque era un manuscrito que era más de 800 páginas. Y entonces me explicó de una forma muy diplomática que solamente pueden publicar entre 280 y 300 páginas. Entonces empecé a hacer lo que hacen los escultores, quitar materia, o sea, quitar madera de un tronco para tener una escultura final, y agarré todos los pedazos que no podía incluir en Caliente para hacer los otros volúmenes. Y en el año 2001 se publicó la primera traducción en México, en castellano, en una editorial mexicana que es el Fondo de Cultura Económica. Por fortuna el libro tuvo bastante éxito y hicieron una reimpresión, pero bueno, ellos lo llamaron reimpresión cuando en realidad es una versión nueva, es un manuscrito un poco actualizado. Se agotó igual y se hizo una segunda reimpresión. En la segunda impresión era un nuevo manuscrito también. Entonces, Caliente tuvo tres versiones en poco tiempo. Y pasaron los años y ahora se acaba de publicar una edición aumentada de Caliente, que me pidieron no tocar el manuscrito original, pero de agregar un capítulo, así que agregué un capítulo. Eso. Y entonces, yo creo que la idea de Caliente en realidad viene de hace mucho tiempo, porque yo me acuerdo cuando vivía en Bruselas, compraba discos los fines de semana en tienda de segunda. Y un día encuentro un disco con una carátula, una portada anaranjada con el nombre de Chico O'Farrill en Afro-Cuban Jazz Suite. No entendía por qué O'Farrill latino, no entendía la relación. Y del otro lado de la portada venían los títulos de las obras, de las composiciones que estaban en el disco, pero no había ninguna información sobre los músicos. Entonces, realmente este disco, pues podemos decir que me cambió la vida y empezó a adentrarme en todas estas músicas.
y andaba realmente muy frustrado porque en los discos no venía ninguna información sobre los músicos, no había nada. Entonces yo creo que ahí empecé a hacer investigaciones, hice viajes, me fui a Nueva York, me encontré con Chico Farrell, fui a tocar hasta su casa, tenía un departamento bastante grande, y toqué y me recibió en su casa y ahí empezamos una relación que duró muchos años. Y, y ahí no, poco a poco iba como recuperando información sobre los músicos, más bien era para mí, ¿no? Nada más para satisfacer una curiosidad. Y luego me di cuenta que en realidad muchos amantes del jazz y del jazz latino tenían el mismo problema, ¿no? Acceso a una información inexistente. Y entonces ahí se más o menos la génesis de Caliente, ¿no? Como, yo creo que muchos escritores escriben para ellos mismos, ¿no? O sea que yo creo que en realidad yo escribo para resolver mis problemas, ¿no? Entonces, que sean problemas físicos, mentales o lo que sean, pero, o porque tal vez soy un poco masoquista, porque el proceso de escribir no es bueno, romantiza mucho eso, ¿no? O sea, hay una idealización sobre los escritores y todo eso. Es difícil a veces construir frases, ¿no? Párrafos y encontrar la palabra correcta. Y a veces te tardas días para encontrar la palabra o hacer una frase que te satisface, ¿no? Yo creo que de todas formas hay que soltar los manuscritos, llega un momento que hay que soltar las cosas, ¿no? Pero ahí es, entonces, ya hace unos meses salió la nueva edición de Caliente, donde hay una parte nueva en la cual estoy insistiendo sobre las identidades, ¿no? Y Carambola es más un libro, bueno, Caliente es un libro de historias, ¿no? Ah, en realidad el título completo es Caliente, una historia del jazz latino, ¿no? Preferí una historia que la historia, ¿no? Eso es demasiado. Me parece un poco complicado de hacer la historia, de presentar la historia, ¿no? Es una historia y yo creo que en realidad son miles de historias, ¿no? De músicos, de públicos, de músicos conocidos, desconocidos, de productores de disco, de productores de festivales como ustedes, ¿no? Que organizan festivales, o de productor de radio, de sellos discográficos. Entonces son varios mundos con muchas historias. Y eso básicamente, ¿no? En la introducción de Caliente estoy viendo que, o sea, que hay un desglose muy minucioso, ¿no? Porque hay tantos eh, músicas de origen africano, digamos, ¿no? Empieza con los orígenes afroantillanos, después el reino afrocubano, ¿no? Va como que debe de ser complicado aglutinar tanta información, tantas influencias, ¿no? Y encauzarlo hacia, supongo, después lo que ha venido siendo el Latin Jazz, ¿no? Sí, está complicado, pero mire, siempre te dicen que se escucha que la información que uno comparte con el público tiene que ser objetiva, ¿no? Pero hay un detalle allá, es que la objetividad siempre inicia con una subjetividad, ¿no? Y entonces, este libro inició con mis propias subjetividades, ¿no? Mis propios gustos musicales y mi deseo de contar historias. Siempre me ha gustado las novelas de aventuras, ¿no? Y la geografía. Y entonces yo me acuerdo que mi padre me había comprado cuando tenía 8 o 9 años un atlas del mundo gigantesco. Y yo andaba ahí sobre el piso mirando las páginas, hojeando el atlas, descubriendo los nombres de los ríos, de los países, de las montañas, el nombre de mares, y me ha fascinado siempre eso, ¿no? Entonces, yo creo que para mí la música en general y el jazz latino en particular han sido como una aventura en diferentes territorios, ¿no? Y aventuras musicales, aventuras de todas estas personas que contribuyen a la estructura, a la construcción de estas músicas, ¿no?
Entonces, estos viajes musicales son como una extensión de los viajes que hice de niño en las páginas de este Atlas del Mundo, ¿no? Entonces, descubrir, aunque la palabra descubrir no me gusta mucho, pero como ir al encuentro, ¿no? Buscar encuentros, porque el jazz es un espacio de encuentro, ¿no? De encuentros y de transiciones, ¿no? Y cuando uno escucha los diferentes rizomas del jazz o del jazz latino, nos damos cuenta de la historia de las migraciones, ¿no? Entonces, estas migraciones eh, son realmente apasionantes, ¿no? Cómo se hace, se deshace las identidades comunitarias, las identidades colectivas, cómo se proyecta diferentes músicos en el mundo interno, porque también los músicos tienen una vida interna muy, a veces muy complicada, ¿no? Entonces, cómo se plasma en la música, cómo ellos o ellas viven los cambios sociales, cómo se ubica dentro del tejido social, ¿no? Si es que se siente miembro de un tejido social, ¿no? Entonces, buscar las raíces, ir al encuentro de las raíces es realmente muy interesante. Y llega un momento que tienes que elegir, ¿no? Elegir lo que quieres publicar. Porque te digo, pues hice un pecado de entusiasta cuando llevé a la editorial 800 páginas, ¿no? Entonces pensaba que efectivamente iba a encontrar una persona interesada, que definitivamente sí estaba interesado el tipo, nada más era director de una empresa, ¿no? Entonces ahí había un choque como comercial con sus propios gustos, ¿no? Pero fue bueno porque fue una excelente oportunidad para volver a trabajar el material que no se publicó y ver cómo actualizarlo y publicar la trilogía. De hecho, estoy muy sorprendido de haber encontrado una editorial que aceptó de publicar la trilogía en 10 años, ¿no? Era realmente impresionante. Bueno, sí, impresionante. Entonces, sí, como lo dices, pues estas raíces está complicado. Lo bueno con las raíces es que las raíces son como las raíces musicales, son como las raíces culturales o de un árbol, ¿no? Las raíces sigue creciendo, o sea, creciendo, aunque no las veas. Las raíces crece, cambia, se entrelaza con otras raíces y hay vidas sociales debajo de la tierra, en la vida social de los bosques. Me hace pensar a las vidas sociales de las músicas y las vidas sociales del jazz, ¿no? Que aunque no veamos los frutos así a primera vista, se está gestionando muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, te digo, toda objetividad inicia con una subjetividad. Y esta trilogía, y Caliente en particular, es una extensión de mi propia subjetividad. Y Luke, no sé, bueno, no sé si Oscar o Javier queréis preguntar algo, y si no, yo me iba a lanzar a preguntar, pero bueno, vosotros que conocéis más el género, no sé si queréis. Bueno, bueno, pues yo con permiso, primero que nada quiero felicitar al doctor porque me parece pues una aventura muy apasionante y muy riesgo, de mucho riesgo. Pero me encanta, me encantó, me gustó mucho cuando empezó hablando de que a los músicos no le daban crédito en aquellos discos, ¿no? Los músicos somos los más olvidados siempre en, en este negocio, siempre. Eh, yo soy un músico malo, pero la vida me premió con una situación muy, muy favorable como productor de música pop y fundamentalmente música pop, baladas, a lo largo de muchos años. Y cuando llegó la primera gran crisis de la industria discográfica a principios de este siglo, eh, bueno, me regalaron un libro que se llamaba ¿Dónde han metido mi queso? O ¿Quién me ha quitado mi queso? O algo así, que era de unos ratoncitos que perdían su queso y tenían que buscarse el queso, ¿no? Bueno, sufrimos mucho los que trabajábamos en la industria de la música grabada, haciendo producciones, yo, como digo, fundamentalmente producciones de artistas pop, que me dieron mucho, mucho éxito, gracias a Dios.
y al público que compraba los discos, pero me quedé un poco entre, no sabía dónde ir. Y de repente, pues, me acordé de que en los años 80, yo grababa en Londres prácticamente 2 veces al mes, iba a los estudios de grabación de Londres por los músicos ingleses del pop, que eran los mejores. Y cuando terminaban las sesiones de grabación, pues me iba caminando, porque yo trabajaba mucho en un estudio que estaba muy cerca del Soho, y me iba caminando al Soho a un club de jazz que sabía que existía, que era el Ronnie Scott's, el famoso Ronnie Scott's, porque en mi casa en La Habana, de niño, mi padre era un fanático de Jim Krupa, de Oscar Peterson, y esos eran discos que había en mi casa, en aquellos tocadiscos grandes de madera que caían los LPs uno tras otro, y yo escuchaba mucho jazz y me gustaba mucho. Pero luego la vida me llevó por el pop y me enamoré de los Beatles, lógicamente, cuando tenía 15 años, y bueno, el pop y la música latina, porque soy cubano y la salsa también me gusta mucho, mucho, mucho. Y he hecho 6 discos con Celia Cruz, nada menos, ¿no? Pero el jazz lo tenía como guardado ahí en el rinconcito de mi alma, ¿no? Y en uno de esos viajes que iba a tomarme una copa o a ver a algunos amigos en el Ronnie Scott's, una noche vi, me encontré con algo que, como dice el autor, algo que cambió su vida. A mí me cambió la vida. Encontrarme con Irakere una semana entera en el Ronnie Scott. El Irakere completo. Chucho Valdés al piano, Paquito de Rivera en el saxo, Arturo Sandoval la trompeta, Carlitos, no me acuerdo su apellido, en la guitarra, y Angá en las congas, en la percusión, en fin, bueno, una banda absolutamente mítica, algo tremendo. Aquello me impactó de tal manera que se me quedó grabado. Y en el año 2000 y poco, cuando llega la gran crisis esta que mencioné, y me puse a buscar mi queso, como el ratoncito del libro, pues dije, me voy al jazz, pero me voy al jazz latino. Y no había festivales de jazz latino. Bueno, se me ocurrió y monté el primer festival de jazz latino, que creo que sigue siendo el primero, porque llevamos 12 ediciones en Madrid, 5 en México, 3 en Lisboa, y me ha dado muchas, muchas, muchas satisfacciones. Juro por mi madre que no me ha dado mucho dinero, pero sí mucha satisfacción. Eh, Hombre, obviamente no pierdo, o procuro no perder, pero los ingresos por taquilla o por ayudas institucionales o comerciales de patrocinadores son muy, muy limitados, ¿no? Pero yo recuerdo que, ya con esto termino, porque los cubanos se nos va la lengua y hablamos demasiado, se nos va la muela, como decimos. Pero yo sí recuerdo muchos años de estar terminando el último día. Normalmente hacemos 3 días de festival. Y el tercer día siempre recuerdo decirle a mi ayudante siempre de producción, que es una tía maravillosa que produce como nadie en este mundo, y es mi soporte siempre, y siempre le digo, no lo vuelvo a hacer más. En el medio de esos 3 días de sufrimiento, de lío, de tensión, de, de gente que protesta, músicos que tal, el teatro, bueno. Pero el último día, cuando está todo el mundo aplaudiendo en pie a la estrella de la última noche y los músicos saludando, vuelvo a hablar con mi productora y le digo, para el año que viene estoy pensando en traer a... Y se ríe mucho, siempre se ríe. Pues un poco esa es mi historia con el jazz latino, ¿no? O sea, la conozco muy bien, muy bien, muy bien. Yo tuve un sello discográfico de música en español y música latina fundamentalmente, y distribuí durante muchos años un sello que tenía RMM, Ralph Mercado, maravilloso empresario de Nueva York, y nosotros distribuíamos un sello que tenía él de jazz latino, donde había discos, pues imagínense, de todos, ¿no? De Arturo Sandoval, de Paquito de Rivera, de Tito Puente, de, por supuesto, de grandes, de grandes músicos del pasado, Chico Farrell, mencionado por el autor, como, bueno, todos, los del pasado, en ese momento, y me precio, y aquí ya sí termino, de haber tenido en mi festival como estrellas a Paquito de Rivera, Arturo Sandoval,
a Chano Domínguez, a Giovanni Dalbo, a Michel Camilo, o sea, puras, puras, puras estrellas que te dejan con una sensación de que estás sintiendo la perfección emocional, lo cual es casi un imposible, porque una cosa que es perfecta normalmente no emociona, y una cosa que emociona normalmente no es perfecta. Pero estos músicos de verdad que son los creadores de la perfección emocional. Gracias por tu libro, lo voy a leer, te lo prometo. Ok, gracias, Oscar. Mire, una cosa que quiero comentarte, me llama mucho la atención, bueno, primero, felicidad por todo lo que has hecho por la música y por los músicos y por los públicos, ¿no? Es estupendo. Y sinceramente espero que un día nos vamos a poder sentar y conversar. Ahora, lo que dijiste cuando se termina uno de tus festivales y que dicen nunca lo voy a volver a hacer. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque fíjate que esto me pasó con la trilogía, me dije, ya acabé con eso, yo no quiero saber más de las tragedias. Estas tragedias a veces son tragicómicas, a veces son comedias. Bueno, de hecho, cuando terminé de escribir el libro que mencionó Marina, que fue premiado, la biografía del saxofonista Lester Young, entré en una depresión profunda porque la vida de este músico ha sido realmente muy complicada y en realidad dije, nunca más, pues, igual que tú, nunca más, pues. Sí, sí, Y, bueno, pero y al final somos víctimas de las emociones. sí, Y, pero me, y di- me, me di cuenta en realidad que como él había tenido una relación muy intensa con Billie Holiday, la cantante, sí, me di cuenta que en realidad una manera para mí de salir de mis estados depresivos que me había dejado la vida del Lester Young era de escribir la biografía de Billie Holiday. Y entonces escribí una pequeña biografía de Billie Holiday, quitando toda la parte mítica, o sea que así que un libro en lugar de 300 páginas se reduce a 100 páginas. Y me di cuenta que al cerrar la escritura de este manuscrito salí de mi depresión. Y entonces yo creo que me pasó algo más o menos similar hasta el día que mi pareja, que es Diana, me dijo, no, ¿por qué no das como un tipo de continuidad a Caliente? Entonces yo me sentía, no, volver otra vez en las tragedias, en los celos, en la agresividad, bueno, todo lo que tú sabes como productor de festival. sí, Entonces finalmente dije, bueno, ok, lo hago. Y te das cuenta que es como un vicio, ¿no? Que sí, aunque, exacto, exacto, no sé, exacto. Es un ¿verdad? vicio, es Es un ver- vicio, somos cautivos mira, en México, permíteme que te cuente una anécdota muy rápida. En México eh, tuve un pianista muy grande, muy importante, no voy a decir su nombre, que en el día del ensayo por la mañana, en el teatro Julio Castillo de Teatrópolis, ahí en Reforma, eh, mm, dijo que no quería ese piano, el que le habíamos puesto, un piano de cola, un Steinway, que quería otro piano. Yo no estaba en el teatro en ese momento eh, y estaba mi productora. Y me llamó, me dijo, mira que fulano no quiere este piano. Le dije, bueno, pues vamos a pedir otro. Pedimos otro piano. Tampoco lo quería. Y al tercer piano que pidió, le llevamos tres pianos. Le dije a Clara, mi productora, dile que el festival está cancelado, que voy a devolver el dinero de todas las entradas vendidas. Estaba lleno el teatro. Y que voy a ir para allá para decirle personalmente que se vaya a la mierda. Yo no sé lo que le dijo Clara, pero cuando llegué al teatro el tipo estaba ensayando en el tercer piano que le habíamos llevado. Eso deteriora mucho, mucho, mucho el ánimo de uno, ¿no? Y las ganas de todo. Pero luego Claro, vuelves a caer porque la emoción, el amor, la pasión que sientes por lo que haces, te vuelve a enredar bueno, es como, no, sí, es inevitable. es un vicio, ¿no? Y que a pesar de los divos y de las divas,
vuelves a caer en el vicio. Y ahora que estás en México con una anécdota, yo me acuerdo de una anécdota que me comentó Chico Farrell. Usted sabe que Chico Farrell vivió varios años en la Ciudad de México. De hecho, su hijo Sí, nació en la Ciudad de México. sí, Y en lo que llamamos la época de oro del cine mexicano, las películas se hacían en los estudios del Río Churubusco, en un barrio de la Ciudad de México. sí, lo conozco muy bien. Y entonces ahí estaban los músicos grabando y todo eso, pero solamente podían participar en las grabaciones los músicos que eran miembros del sindicato. Y varios grandes jazzistas mexicanos no eran miembros del sindicato. Y entonces Chico un día estaba allá ensayando y trabajando para la música de unas películas y le empezó a perseguir el director, entonces, no voy a decir el nombre, está en el libro, del sindicato. El chico me dijo que se tuvo que ir a refugiar en los baños porque le iban, bueno, a dar como no sé qué, pues, pero y entonces se tuvo que salir por la ventana de los baños e ir corriéndose fuera de los estudios de Yochorobusco. Increíble, sí, sí, bueno, hay millones de anécdotas, la verdad. Eh, Sí, pero, pero bueno, mira, la verdad es que a mí cuando me preguntan cuándo te vas a jubilar, yo siempre respondo lo mismo, ¿jubilarme de qué? No he trabajado en mi sí, vida. eso. Nunca en mi vida he trabajado, porque como siempre he hecho lo que más me gusta, pues para mí no ha sido trabajar ni necesito jubilarme. No, estoy de Así acuerdo que, contigo, estoy de acuerdo contigo. Yo siento lo mismo, ¿sabes? Yo creo que para muchos de nosotros escritores, o el trabajo, o lo trabajo, entre comillas, que estamos haciendo, en realidad no es un trabajo, es una extensión de nuestra vida, ¿no? exactamente, Es una extensión de quién somos, ¿no? Entonces exactamente, no podemos dejar de ser quien somos. O sea, sí, se puede, definitivamente, pero lo que estamos haciendo, este vicio, para decirlo así, es como tu conciencia, pues no puedes salir de tu conciencia, puedes salir de tus zapatos, pero no puedes salir de tu ropa, pero no puedes salir de tu conciencia. exactamente, ¿No? exactamente. Entonces, ese va hasta donde llegamos nosotros, pues, entonces, y a ver qué pasa después. Muy bien, pues oye, espero poder volver yo me tengo que ir, Marina, pero espero poder volver bueno, poderte escribir o algo Claro, después de leer tu libro, que lo quiero leer, evidentemente. No te prometo que lo vaya a leer muy pronto porque estoy con mucho lío ahora mismo, pero sí en el verano, cuando tenga unos cuantos días de relax, me lo voy a guardar para leérmelo, sin falta además, gracias. porque me parece que es una maravillosa aventura meterte en una historia, me gusta además una. El jazz latino tiene muchas historias que contar y una de Eso, ellas es esta tuya bueno, seguramente me apasionará. Muchas gracias, no, amigo. gracias a ti, gracias. Pues Gracias, gracias, Javi. Oscar. Gracias, Marina. Gracias, Javier. Anda, mira, Oscar. Adiós, mira, Oscar. Javier te lo presta, Javier lo tiene. Sí, yo No, te lo no, presto, no, Oscar. no, Es un no, libro Oye, no, maravilloso. Yo lo no, compré hace no, muchísimos fenomenal, años. Yo tengo la fenomenal. edición del Fondo Económico. Y la verdad es que, bueno, pues fue como mi primera entrada creo que es de los pocos libros sobre jazz latino que hay. Luke, yo creo que todos los que lo hemos tenido en la mano te lo agradecemos muchísimo el que tomaras esa decisión de que cuando las portadas de los discos y los discos que tenías no encontrabas la documentación, te lanzaras a una investigación y a facilitarnos a todos los demás, pues el conocer estas personalidades tan curiosas, tan maravillosas. Y bueno, yo tuve la suerte bueno, coincido con mucho de lo que habéis dicho. Eh, Tuve la suerte organizando el Festival de Jazz de Madrid, pues empecé a conocer algunas de estas figuras, de estos músicos, y también me decidí hice uno de los primeros festivales de salsa hace muchísimos años, yo creo que era a principios de los 80 o por ahí, no sé, en el Conde Duque, y me fascinaban estas personalidades, a pesar de todos estos
está la cara y cruz que muchos de ellos tienen, ¿no? Pero recuerdo muchísimas anécdotas con ellos, todas muy positivas y sobre todo no se me olvida, no se me quita la cabeza esta maravillosa música que ellos han creado, ¿no? Tuve la suerte de trabajar mucho también con Celia Cruz, como Oscar, eh, y bueno, y mucha gente, y uno de mis recuerdos más bonitos es precisamente Chico Farrell, ¿no? Le conocí ya muy de mayor, tuve la suerte de traerlo aquí a Madrid, porque después de participar y de grabar la película de Fernando Trueba, de Calle 54, hicimos una gira por aquí con muchos de ellos, ¿no? Y estaba en ese momento, estaba Chico Farrell, ¿no? Lo trajimos. Y nunca se me olvidará la despedida en el hotel, el último día ya de la gira y del concierto de Madrid. Que le llevé al hotel, le dejamos en la puerta y me dio un abrazo y me dijo, bueno, ya me puedo morir tranquilo, he tocado en Madrid. Ay, qué bonito, Entonces, bueno, o sea, qué, eso es qué bonito, algo que dices, qué oh, bonito. Dios mío, no puede ser verdad, no puede ser verdad que Chico Farrell, un músico que adoro completamente, me diga esto. O sea, Qué bonito, bueno, qué se me bonito. saltaron las lágrimas, ¿no? Pues mira, yo me acabo de acordar de una anécdota muy bonita y ya me voy porque me están esperando. Eh, tuve el honor de que me llamaran en el entorno de Cachao para grabar con él, con el maestro Cachao. Por supuesto sabéis de quién estoy hablando. Y tanto. Eh, y, y yo estaba en Miami, me, me invitaron a conocerlo personalmente, porque ya le habían dicho, yo en ese momento pues era bueno, un productor con bastante éxito y ya había empezado a hacer el Festival Clash y tal, de esto hace, el festival lleva 12 años, de esto hará 6 7 años. Me llamaron y fui a la famosa, al famoso restaurante Versalles de Miami, restaurante cubano por antonomasia y que, bueno, donde se reúne toda la gusanería, que le llaman, como le dicen en Cuba, ¿no? A los que somos exiliados del castrismo. Y estaba Cachao sentado, el maestro, muy gordo, estaba en ese momento, y me dijo, yo llegué, maestro, ¿cómo está usted? Llegué con la persona que me lo presentó, y me dijo, así que tú eres el que va a producir mi disco. Y yo le dije, sí, maestro, si Dios quiere, así será. Va a ser para mí un gran honor y una enorme satisfacción. Y me dijo, apúrate, a los 2 meses se murió. Es decir, nunca hicimos el disco. Por eso me dijo, apúrate. O sea, me hace gracia como te dijo a ti, eh, me puedo morir tranquilo después de tocar en Madrid. Bueno, pues menos mal. Cachao se murió tranquilo porque yo no lo produje. Si no, lo hubiera fastidiado toda su carrera. Es broma. Eh, amigos y colegas, gracias por este rato. De verdad que ha sido muy lindo. Y Javier, te voy a llamar para que me prestes el libro físicamente, porque a mí me gusta leer papel. Una joyita, es una joyita. Esto es una joyita, Luke, pero de verdad. Bueno, vamos a No, ¿sabes deciros qué? dónde Tiene que comprarlo. ver la portada de la nueva versión, ¿no? Ajá. Javier, esa es la portada. Sí, Mire, yo, ¿sabes? Al respecto de Chico Farrell, habíamos empezado a trabajar con Chico, quería volver a Cuba. Entonces, ah, estaba rodeado de personas que consideraba que tal vez un regreso de Chico a Cuba era como una traición, ¿no? Pero él quería volver a Cuba, ¿no? Antes de morir. Y empecé a hacer una serie de cartas con diferentes instituciones cubanas, la UNEA, que bueno, y otras instituciones cubanas, para ver si era posible, ¿no? Porque muchas y muchos de ellos eran como vetados, ¿no? No podían volver a la isla. Celia murió sin que la dejaran volver a Cuba, ni Sí, siquiera a enterrar no, a su madre. a enterrar a su no, madre no puedo ir, ¿no? no, entonces Exacto. hay como una policía cultural allá Sí, sí, que estaban sí. como
asegurándose que no se pronunciaban Bueno, nombres y apellidos de unas personas en los programas de radio, sí, ¿no? sí, Y sí, entonces, es una cosa patética. Cómo estuvieron prohibidos los sí, Beatles tantos años en la isla, prohibidos, y luego le hicieron una estatua a John Lennon. Es sí, no, que ese es para cuando, ese es para el turismo. sí, Sí, exacto, cuando nos gobiernan sí. bueno, no quiero seguir porque me caliento. No, Y yo pero lo que entonces quiero, y yo lo que quiero es leer caliente. No quiero bueno. calentarme yo. No, Venga, la idea de Chico en realidad era como de reanudar con los lugares o volver a como a oler o sí, ambientes claro. que habían Yo, dejado. yo Y volví a no, Cuba, 45 años después volví a Cuba. Algún día sí, con un café, cuando nos conozcamos, Luke, te lo contaré. Y ahora de sí que me acuerdo. voy, lo siento, tengo que cortar. Un abrazo Bueno, grande para los tres, un por favor. abrazo, Oscar. Gracias Chao, por Un tu gusto, tiempo. Oscar, gracias. gracias. Chao, chao. Y entonces Chao, chao. en realidad nunca se concretó el regreso de Chico a Cuba porque nadie en Cuba quería tomar la responsabilidad de firmar una carta para recibirlo, ¿no? Entonces, entonces hay muchas tragedias así en el mundo de los músicos, ¿no? O sea, desplazado y era complicado también para todos los músicos que emigraron a Nueva York, por ejemplo, músicos del Caribe, de Haití, de Puerto Rico o de Cuba, e incluso mexicanos, ¿no? Que llegaron allá y tuvieron que enfrentarse al invierno, con un clima distinto, una comida distinta, que su cuerpo estaba realmente cambiando y la producción de los sonidos, su relación con sus instrumentos estaba cambiando. Entonces sí, son factores que hay que tomar en cuenta cuando relata la historia de los músicos, ¿no? Los efectos de la migración, como tocar una trompeta cuando en Nueva York la ciudad está bajo cero, por ejemplo, o cosas así, ¿no? O los ejercicios físicos que tienen que hacer los percusionistas, por ejemplo. No es lo mismo tocar como conga o bongos en, no sé, en Haití o en Puerto Rico como en el norte de los Estados Unidos en invierno. Entonces hay todos estos factores que son importantes, ¿no? Que en general el público no presta atención a eso, ¿no? Porque tenemos la tendencia a considerar la música como un producto de consumo, cuando en realidad cuando hablas con los músicos, la música es todo menos un producto de consumo, ¿no? Hay tantas historias detrás de todo eso, ¿no? Entonces, es interesante todo eso, ¿no? No, son historias de vida, ¿no? Y te decías tú antes, son la historia de Latin Jazz, son historias humanas también, ¿no? De personas inmigrantes en muchos casos que se han movido y se han enfrentado a distintas historias mm, infinitas, ¿no? Y cómo la música refleja todos esos cambios y todos esos movimientos. Sí, claro, y son cosas, por ejemplo, yo estoy pensando ahorita que dices esto, a los músicos haitianos que emigraron en el sur de los Estados Unidos, en Luisiana, en New Orleans, por ejemplo, donde llegó un momento que tuvieron que cambiar de nombre, de apellido, ¿no? Por cambio de clases sociales, ¿no? Entonces, como que renunciar a su pasado, ocultar una parte de su pasado para ser aceptados, ¿no? Entonces, sí, es interesante. Yo creo que, por ejemplo, el jazz o lo que conocemos como jazz es una serie de músicas que creció de sufrimientos, ¿no? Y que transformó todos estos sufrimientos en alegría para los públicos del mundo, ¿no? Entonces, realmente también son músicas de resistencia y música muy importante socialmente hablando, ¿no? Y es un poco lo que estoy tratando de explicar en esta nueva versión de Caliente, que siento y he sentido que hubo como desde varios años como un silencio por parte de los intelectuales, de los artistas en el mundo frente a una ola totalitaria que está arrastrando en el mundo y dónde estaban los jazzistas y dónde estaban los artistas en general, ¿no? Entonces lo que he sentido es que muchos de ellos y muchas de ellas se volvieron cómplices de todo este sistema que se está instalando y que algunos, sin embargo, andan buscando en sus raíces una forma
sus raíces culturales, sus raíces musicales, una forma justamente de resistir a todo eso, ¿no? Cuando no sabe, cuando estás un poco desubicada o desubicado, lo que haces, buscas un lugar para refugiarte, agarrar fuerzas, reorganizarte mentalmente, físicamente y artísticamente. Y muchas y muchos de ellos buscaron este refugio en sus raíces. Y al buscar sus raíces, pues lograron la fuerza de expresarse de forma diferente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es maravilloso con el jazz y con el jazz latino, ¿no? Que las raíces crecen y como las raíces crecen, las expresiones musicales y la expresión jazzística pueden seguir floreciendo, ¿no? Entonces, me da como cierta esperanza, ¿no? Ah, bueno, cierta esperanza, Más cierta, o menos. bueno, cierta, bueno, a ver, déjame poner comillas entre cierta. Comillas, con comillas, claro. Especialmente, sí, dramático yo creo que es el caso, cuando hablas de las raíces, el caso cubano, ¿no? Tanta gente en el exilio que no puede volver, además, gente que tiene ese amor y esa ligazón a su tierra, ¿no? Y que es la vida, ¿no? Entonces, que no pueda volver a ver ni a la familia, ni, bueno, a la familia más cercanas, padres, hijos, el caso de Paquito Rivera, el caso, bueno, de Celia, todo. Yo cuando Celia me contó que no había podido volver a Cuba cuando a enterrar a su madre y tal, o sea, lo decía con lágrimas, una mujer ya madurísima, y tal, y era desgarrador completamente oírle cómo contaba eso, ¿no? Y sin embargo, todos ellos, porque el caso cubano de todos los exiliados es tremendo ese corte radical, de repente un día que dejas de pertenecer, vamos, de poder estar en tu país, sin embargo, cómo son capaces de mantener esa música, de seguir con ella, de desarrollarla y de sobrevivir a esa experiencia tan traumática. Yo viví mucho el caso de Paquito de Rivera cuando se marchó, porque hacía Iraquere en esa época y bueno, me tocó vivir esta historia y un día hablando con Paquito así despacio, eh, le pregunté cómo había sido ese momento de dejar eh, de fugarse, ¿no? De cómo se marchó, que fue en Madrid, en una, en una gira de Iraquere que iban de Cuba, no sé si era a Berlín oeste o eh, era a la parte este de Alemania. Entonces en Madrid, entonces cuando me lo contó, es que no me lo podía creer, ¿no? Él se encerró en el aeropuerto, se encerró en el cuarto baño, me parece, porque claro, llevaban comisarios, llevaban, en esa época, pues llevaban, y se encerró allí a esperar a que el avión se marchara y además dejaron marchar con tiempo, porque él pensaba que lógicamente eh, igual alguno de los comisarios se quedaba allí a, pues, a intentar engancharle a él, ¿no? Entonces la angustia que fue estar como 3 o 4 horas en un cuarto de baño metido, encerrado, eh, sin nada, de nada. O sea, porque no pudo sacar ni la maleta ni nada. Creo que llevaba el saxofón. Es lo único que tenía. Estuvo allí 4 horas. En el momento de abrir esa puerta del cuarto de baño para salir y salir corriendo del aeropuerto, coger un taxi y ir a una dirección que tenía apuntada en un papelito. Y en medio de esa tragedia me contó la anécdota divertidísima de que, claro, él estaba completamente estresado, no, lo siguiente de la decisión que había tomado y la decisión que era salir de ese cuarto de baño, esconderse por el aeropuerto, salir, llegar a un taxi, coge un taxi. Y le dice al taxista si le puede llevar a esa dirección y al decírselo le nota el acento cubano y le dice el conductor del taxi, ¡Oño, es usted cubano! Y tal, patria o muerte, viva el comunismo, no sé qué. Era un comunista, era un taxista comunista que se emociona de conocer a un cubano que le quería dar un abrazo, que no sé qué, que tal, que cual, hablándole del comunismo cubano, de tal, y el otro pobre diciendo, Dios mío, no me lo puedo creer. Entonces le llevó a la casa esta, no le cobró nada, por lo menos así fue, y bueno, pues empezó su terrible vida del exilio de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, comparto contigo todo lo que dices de esta
de este crecimiento de las raíces y todo eso, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Javier? El exilio para mí, yo creo que hay dos tipos de exilio. El exilio, el más, vamos a decir, dramático, el más trágico, es el exilio interno, cuando te exilias de ti mismo. Y entonces, y luego el exilio cultural o geográfico, ¿no? Lo que muchos músicos que han ido al exilio, como el caso de Paquito, por ejemplo, es como, es un acto de valor de decir, pues no me quiero exiliar de mí mismo, ¿no? Entonces, este exilio es como luchar contra la tendencia a exiliarte de ti mismo. Y tú estabas diciendo cómo Celia puede, o todos estos otros músicos pudieron, a pesar de todos los problemas que han vivido constantemente durante su vida, cómo han podido seguir. Yo creo que es una reacción, es una respuesta al exilio interno, ¿no? Yo no me voy a exiliar de mí mismo, ¿no? O sea que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad hacia nuestros sueños, ¿no? Y no podemos exiliarnos de nuestros propios sueños, de nuestras propias ideas, ¿no? Entonces yo creo que hay ese también, entonces luchar contra el exilio interno y te da la fuerza, bueno, no siempre, pero te puede dar la fuerza, ¿no? Entonces llega un momento de quiebre donde tienes que tomar una decisión, ¿no? Entonces, o te vuelves las sombras de quien eres, o decides, no, no, no soy la sombra de mí mismo, ¿no? Es como los artistas o los músicos, lo peor que puede hacer un artista es plagiarse a sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que para Paquito tuvo mucho valor. Yo he hablado varias veces con él de todas estas cosas y yo creo que es eso, bueno, así lo pienso, tal vez me equivoco, pero pienso que es una forma de luchar contra el exilio interno, ¿no? Porque exiliarte a ti mismo, exiliarte de ti mismo, de lo que tú piensas, de lo que quieres hacer, de todo lo que sientes. Este tipo de autocensura que te transforma en zombie, o sea, eres una copia mal hecha de ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Y posiblemente tienes mucha razón, sí, sí, es una buena reflexión. Em, claro. Luego también hay una cuestión curiosa que es también el tema de los que se quedaron allí, en Cuba, por ejemplo, Chucho, ¿no? Chucho tenía tal ligación con la familia, dependía tanta familia de él, dependía tanta familia que él decidió quedarse. Ha estado muchísimos años allí y eso le ha supuesto un enfrentamiento con todos los que se fueron, por ejemplo, con Paquito, ¿no? Eran Chucho y Paquito eran más que hermanos, o sea, tenían una relación musical y humana fuera de lo común, ¿no? Y luego encima tener que aguantar y sobrevivir a una crítica constante, ¿no? Ahora con las redes, con toda esa relación que es muy curiosa, y yo me acuerdo un día con Chucho que, que le preguntaba, ¿no? Le digo, "Jo, Paquito, madre mía", porque había sacado unos textos, Paquito, en las redes tremendas contra Chucho y tal, porque, bueno, que si había firmado una carta diciendo que, pues estas cosas que pasan, ¿no? Y yo lo había dicho siempre a Paquito, pero Paquito, no, 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 nosotros aquí en España hemos vivido, los mayores hemos vivido el fascismo, hemos vivido la dictadura, lo que no podéis hacer es criticar a unos y a otros entre vosotros las posturas que ha tenido que tomar cada uno, porque eso es un drama todo. Los que os habéis quedado dentro, los que han salido fuera, o sea, no os podéis. Y claro, bueno, Paquito era muy beligerante con eso, y sin embargo, Chucho, cuando le comentaba esto, le digo, yo he hablado con Paquito y tal, pero no puedo entender que diga estas cosas, tal cual. Y me decía, a ver, no te preocupes, entre Paquito y yo no pasa absolutamente nada. El día que nos veamos, volveremos a recuperar lo que somos. Nosotros somos mucho más que todos los problemas eh, y así fue. Y así fue. Un buen día, yo traté muchas veces de hacer ese concierto de los Doors, invité muchas veces, no pude hacerlo, pero de repente un día, hace poco, hace unos años, se han encontrado, se han puesto a tocar y vuelven a ser
los hermanos que eran y hacer la música de la que son capaces de hacer, ¿no? O sea, que es también un fenómeno, pero que tiene que ver con todo esto que tú dices del exilio interior, que eso es lo dramático, ¿no? Así que es todo muy interesante, todo esto es un fenómeno humano. Yo creo que cuando se habla del Latin Jazz así a personas que han profundizado menos en el género, se percibe como un género muy alegre y se desconoce gran parte de esas raíces y todas las historias tremendas que tienen de fondo, que muchas veces dan alma a esa música, ¿no? Hace poco hablaba con un músico de samba que nos hablaba del sentir de la samba, esas letras alegres, felices, es una música también de resistencia que viene también de una realidad muy dura, ¿no? Y cómo esas realidades, no sé, como sí, una realidad muy dura da lugar a músicas muy alegres, pues ¿no? Es un fenómeno curioso, pero supongo que tiene todo el sentido, ¿no? Si vienes de una realidad dolorosa, que esa expresión esté buscando también llevarte a la alegría, ¿no? No lo sé, pero creo que Sí, aunque yo pienso que sí, tiene razón con eso, ¿no? Porque las migraciones, mire, regresando al Atlas que estaba ojeando de niño, me empezó a interesar los puertos. Y entonces me interesé en los puertos y descubrí que el jazz latino está muy vinculados con diferentes puertos, ¿no? En el continente, ¿no? No solamente en la cuenca del Caribe, sino en Estados Unidos y Sudamérica, ¿no? Y en realidad los puertos son lugares trágicos también, ¿no? Pero al mismo tiempo llena de esperanza, ¿no? Entonces, eh, llegaron los esclavos de diferentes etnias de África en diferentes puertos y ahí pues empezó una tragedia, pero al mismo tiempo empezó un movimiento de resistencia, ¿no? Bueno, de forma no consciente, obviamente ahí estaban las semillas de varios movimientos de resistencias que floreció florecieron, perdón, a través de la música, ¿no? Pero los puertos también son como lugares de transiciones, ¿no? Son lugares de encuentros y de transiciones. Y en los puertos se mueven como tristeza y esperanza al mismo tiempo, ¿no? Y este se refleja en las músicas, ¿no? Tú hablas de la samba en Brasil, los puertos brasileños, ¿no? Todo, y todo como estas cosas de los puertos, como todas estas influencias culturales llegan a los puertos y luego entran en los diferentes territorios, ¿no? Entra, entra por ejemplo, en todos los territorios mexicanos o entra a New Orleans y va hasta el norte de los Estados Unidos. Cuando entra en el Río de la Plata, por ejemplo, en Argentina, se va regando en diferentes partes de la Argentina y así sucesivamente en los diferentes puertos, ¿no? Entonces, ahí como que estaría interesante, no sé si existe, tal vez existe, pero leer libros sobre la historia de diferentes puertos, ¿no? Historias como se han cruzado a lo largo de los siglos, culturas, negocios, comercios, finanzas en los diferentes puertos, y como estos cruces, como todos estos factores entrelazados en los puertos, han sido como motores para el desarrollo de diferentes culturas, ¿no? Como si estas culturas se han sido adaptando a sus nuevos territorios, como se han dibujado nuevos paisajes musicales y todo. Y la samba es un poco ¿no? Es un territorio musical ahí que igual para mí el jazz latino es como una serie de músicas exuberante, ¿no? Es una exuberancia que sigue creciendo porque sus raíces está creciendo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, cuando estaba haciendo investigaciones sobre el blues de todo esto, me llevo a Etiopía, ¿no? Increíble, pues, o sea, que ahí encontré cosas increíbles en la música etíope, ¿no? Todos estos países está impresionante, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que queda mucho por investigar, mucho por escuchar y qué bueno, ¿no? Entonces, sí. y en esa línea de lo que queda por escuchar, ¿cómo veis vosotros un poco? Porque terminas el libro hablando de hoy y mañana.
Y no sé, a ver, ¿qué opinas tú? Yo alguna vez he hablado con Javier del el jazz que predomina ahora en centro de Europa, que está muy desconectado muchas veces está desconectado, por ejemplo, de estilos como sí, de jazz latino o sí, de músicas así afroinfluenciadas, por decirlo de alguna manera, y se lleva más un jazz un poquito más sesudo, ¿no? Más frío, bajo mi punto de vista, o bueno, otro tipo de tendencias, ¿no? Y este tipo de estilos no se escuchan tanto en Centro Europa, o es una sensación que tengo yo. Y no sé cómo ves el mañana de este estilo de música. Bueno, a lo que te refieres, yo pienso que considero que un impacto social del jazz latino ha sido de, de generar un interés por músicos en el mundo, jazzistas en el mundo, de averiguar sus propias raíces. Y yo pienso que en Europa central, como tú lo dices, yo creo que muchos músicos se han vuelto hacia sus propias raíces, ¿no? Y entonces se expresa a través de sus raíces, ¿no? Y este me parece fantástico. Yo tomo el ejemplo de este disco que fue un proyecto de un saxofonista chileno radicado en México que se llama Raúl Gutiérrez. Raúl Gutiérrez hizo un disco con músicos de Georgia, mezclando algunos ritmos afrocubanos con músicas de Georgia, que hace como 15 o 20 años hubiera sido, ¿qué onda con eso, no? ¿Qué te pasa, no? O sea, que, a ver, aterriza, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces yo creo que no voy a decir que todo está permitido porque no lo creo, porque la cosa de todo está permitido no tiene ningún sentido, carece de contenido, de sustancia. Pero yo pienso que es lo bueno, pues, de explorar, de investigar, de ver lo que pasa, ¿no? Yo pienso que el mañana no tengo la menor idea. Yo creo que para saber lo del mañana tenemos que prestar atención al presente. Y en el presente que estoy escuchando, por lo menos de mi lado, de mi propia subjetividad, son estas aventuras de algunos músicos hasta sus propias raíces, ¿no? Y de dejar constancia de sus raíces. Porque hay una tendencia, no sé si ustedes han visto eso, pero hay una tendencia ahora de algunos individuos de reescribir la historia, ¿no? Y de borrar episodio del pasado, y de acabar con las identidades colectivas o comunitarias y de favorecer el individualismo. Este nos viene desde lo que llamamos el medievo con el nominalismo, ¿no? Solamente existen particulares, no existen las identidades colectivas, ¿no? Entonces yo pienso que estos músicos en realidad están haciendo un trabajo fantástico, ¿no? Porque te das cuenta que en realidad yo que soy de Bélgica, que viví en Nueva York muchos años y ahora que estoy viviendo en México, me estoy dando cuenta que en realidad tengo puntos comunes con muchas raíces de músicas en el mundo. Entonces, porque un día alguien en México me dijo, pero ¿cómo es posible que un belga que estudió música clásica durante 18 años de piano y todo eso, ¿cómo es posible que un belga se atreve a escuchar, a escuchar y escribir sobre música de culturas que no son las suyas? Entonces, es como si tú no podrías tocar, no sé, pues el cajón peruano porque eres chino. O sea, ¿cómo es eso? Entonces, no, yo creo que no. Entonces, yo creo que más bien el presente es muy importante y el presente, bueno, como lo pongo en el libro, la música se hace en común y hay que apoyar los músicos en sus conciertos en vivo y la, el presente es volver a tejer unos hilos sociales a través de la música, crear comunidades, crear redes y favorecer y tratar de hacer lo más que podemos escuchando la música que nos gusta y no renunciar a eso. Los músicos necesitan público y el público del músico es en el concierto en vivo, ¿no? Porque no, bueno, Spotify está bien, pero bueno, está bien entre comillas, pero yo creo que es importante apoyar a los músicos en vivo. Entonces tenemos que acudir a los conciertos en vivo,
tenemos que estar acudiendo a los festivales y ojalá ustedes no bajan la guardia y siguen haciendo lo que están haciendo para justamente favorecer los músicos, porque los músicos necesitan del público, ¿no? Definitivamente. Y el público necesita de los músicos. Así es como una unión perfecta casi, ¿no? Entonces, yo pienso que es eso, ¿no? Y la verdad, no sé, pues me estás agarrando en curva con la pregunta que va a pasar mañana, no tengo ni idea. En realidad, no, más bien estoy pensando lo que voy a escuchar como música en 15, 20 minutos. Entonces, eso la verdad, no sé qué decir. No sé, yo creo que nadie podemos decir por dónde va a ir esto, ¿no? Porque siempre habrá un músico que vaya por otro lado. Sí, claro, definitivamente, ¿no? Pues yo que, bueno, lo que quiero, pues siendo totalmente como egoísta, quiero que me siga sorprendiendo. Es lo que quiero. Quiero que me sorprende hasta siempre. Pues, bueno, hasta siempre no. No, no quiero decir hasta siempre, pero quiero que me sorprende hasta que tengo la capacidad de poder escuchar y disfrutar música, ¿no? Que de hecho es muy interesante eso porque yo me di cuenta que a medida que uno envejece y que se desgasta el cuerpo físico, que se desgasta el oído, que se gastan los sentidos y todo eso, eh, uno disfruta más de la música que está escuchando. Entonces es como una paradoja, ¿no? Porque siempre te dicen, no, te vas envejeciendo, desgaste, no sirve para nada. Cuando en realidad el placer, para decirlo así, sí, el placer o los placeres de escuchar música, he sentido que este placer crece en intensidad a medida que uno está envejeciendo, ¿no? Y que, bueno, en mi caso particular, siempre regreso a las músicas que escuché hace como 15, 20, 30, 40 años, ¿no? Y este me da como, wow, o sea, me da como de fantástico, está genial, o sea, que como que, bueno, que increíble todo lo que hizo. Por ejemplo, las músicas de Machito, por ejemplo, o, o pues hay tantos percusionistas, trompetista o saxofonista que digo, no, ¿cómo es posible eso? Que hicieron todo eso, ¿no? Porque la verdad, yo me acuerdo que antes, no, antes, parezco un anciano, pero antes, cuando una Big Band, una orquesta grande iba en un estudio de grabación, el ingeniero de sonido era un genio, porque tenía que colocar un solo micrófono para grabar 20 o Sí. 18 o 20 músicos. Y ahora al entrarse en un estudio de grabación, cada quien tiene su cubículo, su micrófono, casi parece que cada músico tiene su asistente personal, ¿no? Entonces, imagínense ustedes el sonido que han logrado estos ingenieros de sonidos en los años 30, 40, incluso 50, haciendo grabaciones de orquesta grande con un solo micrófono. Un solo micrófono. Sí, ahí en el Palladium, ¿no? En Nueva York, en el Eso, Palladium. ¿Cómo sería eso? Yo no me lo sí, explico. 4.000 personas y un micrófono ahí para toda la orquesta. eso, Bastante. eso. Pero ¿cómo? Yo fui una vez al Palladium para conocerlo. Y Mm, claro, ya todo electrificado, todo puesto, se veía de maravilla. Pero yo veía aquella sala y decía, pero esto, ¿cómo era? Pero esto, sí. ¿cómo era? Un micrófono. Sí, yo estoy en lo mismo, siempre estoy en como lo hicieron, no tengo respuesta y la verdad te voy a ser franco, Javier, no quiero respuesta. Quiero que mi imaginario sigue viajando con estas cosas que hicieron porque son aventuras increíbles, pues, tipo un solo micrófono, pues ¿cómo es eso? Y, y eso, pues, está fantástico, ¿no? Entonces, siempre regreso, para decirlo así, a eso, porque le digo, no deberíamos limitar la música a una serie de notas, ¿no? Tampoco la música es una partitura, la partitura es una representación de la música, pero no de la música. Entonces, y a todas las músicas de tradiciones orales, bueno, pero, pero hay que prestar atención a lo que está dentro de las notas, ¿no? Entre las notas. Todo lo que está entre las notas
Es este ingeniero de sonido que se levanta a las 6 de la mañana y que dice a las 5 o las 7 o a las 9 de la noche, tengo que colocar un micrófono para una orquesta, una big band, ¿y cómo lo hago, no? Entonces, todas estas vidas, todas estas experiencias, la anécdota que contó Javier con Paquito en el taxi, por ejemplo, son todas estas aventuras que están dentro de las notas, todos estos imaginarios que crecen, que florecen entre las notas, que hace realmente que personas como nosotros, como su público, que se siente identificado, que busca una identificación con la música que nos apasiona, ¿no? Porque vamos más allá de las notas, ¿no? Yo creo que eso es importante eso, ¿no? Y bueno, Sí, eso es, eso es, eso es. Y hablando de las raíces, también, claro, es una cosa fascinante estas ligaciones, estos líos de familias entre Cuba y España. Claro, hay una relación increíble, ¿no? Y fíjate, Machito, bueno, yo lo tenía mitificado completamente el nombre de Machito y la música, me parecía. Y resulta que en la primera gira que hice con Celia Cruz era con la orquesta de Machito. Y entonces fuimos al País Vasco. Yo soy del País Vasco. Entonces, no sé qué les iba contando sobre el País Vasco, ¿no? Y me dice Machito, ah, Javier, pues mira, yo también soy vasco. Digo, digo, ¿cómo, Machito? Sí, el papá de mi papá era de acá, de un pueblo de, no sé qué nombre era, no sé de dónde era, y fue a trabajar a La Habana, allí, al Jayalay de La Habana. Y ahí comenzamos la familia. Pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? O sea, ¿cómo? Pero ¿cómo que el rey de la maraca, el rey de toda esta música? ¿Cómo me dices que? Y entonces ahí nació una colección que hice de vascos de colores, ¿no? ujú. Porque en Cuba hay muchísimos, ¿no? Omar Portuondo. Portuondo es un nombre vasco, ¿no? Que también tiene raíces, pues eso, el papá de mi papá, la mamá de mi mamá, todas estas cosas. Y es una aventura también fascinante, ¿sabes? Y seguir esos hilos a dónde te llevan, ¿no? Y dices, pero ¿cómo un señor de un pueblo allí de Llodio, de Vizcaya, pero cómo es esta aventura que termina, que se va a trabajar al Jayalay, al frontón de La Habana, funda una familia y de ahí sale un personaje como Machito, o sea, No, pero sabes qué, ahora que mencionas si me permite, voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con la música, pero un día estaba en La Habana y en aquel tiempo estaba viviendo en Nueva York y habíamos hecho con un amigo que ya falleció, la Fundación Chano Pozo. El propósito de la Fundación Chano Pozo era de recuperar los derechos de sus obras que habían sido robados por unos cuantos músicos en los Estados Unidos y enviar el dinero a Petrona, que era la única, su hermana, que era la única sobreviviente allá, ¿no? Y, y también restaurar la tumba de Chano. Y entonces, un día nos vamos con mi amigo a Nueva York para empezar a restaurar la tumba de Chano y empezamos a pulir la tumba y bueno, toda una historia. Pero al salir del cementerio una mañana, bueno, era mediodía, veo un negro pasado por allá a mí, pero este señor me suena familiar, el rostro de este señor me suena familiar. Y entonces fue un poco atrevido, me acerqué a él y le dije, oye, disculpa, ¿le puedo hacer una pregunta? Y el tipo me dijo, sí, claro. Oye, ¿nunca le han dicho que usted se parece a Picasso? Y entonces el tipo me contesta, pues que soy Picasso. Le dije, ¿cómo que el Picasso? Y entonces empezamos a hablar, era un Picasso. O sea, el Pablo se había ido a Cuba, se había enamorado de una negra cubana y habían tenido pequeños Picassitos. Y entonces, y entonces había, el Pablo Picasso era amigo de Wilfredo Lame, el pintor cubano Wilfredo Lame, y le había dicho, oye, Wilfredo, lo que me está pasando aquí en La Habana, no le vas a contar a nadie. Entonces juras que no lo vas a contar. Y Wilfredo dijo, no, no lo voy a contar a nadie. Y entonces, pues, ahí que yo me encuentro con descendientes de Pablo Picasso.
Y entonces, y él me dice, no, es que desde años y años estoy hablando con España para que me reconozca, que me invita, que me da mi lugar y todo eso. Y nada. Bueno, total, que empezó a escribir esta historia y se publicó en un periódico en Francia, que luego circuló en diferentes periódicos francófonos en Canadá y en otros países de todo, y que la empiezan a invitar al pobre Picasso allá, y ahora ahora tenía una casa, porque vivía en una cosa, pues, vivía en un solar. Entonces sí, pues así que son el Pablo Picasso dejó semillas en la Habana, ¿no? Pues nunca volvió. Entonces, hay historias que a veces, como lo que cuentas de Machito, que sí son historias que habría que contar un día, y hay otras historias que hay que esperar el momento oportuno para contarlas, ¿no? Claro, Entonces, y a veces este momento oportuno nunca llega. Y ahí tienes historias de muchos músicos que nunca se van a contar, ¿no? Pero claro. que, que participaron en la génesis del jazz y del jazz latino, o de otras experiencias o de otras disciplinas artísticas, Sí. definitivamente, ¿no? Luke, una pregunta. En tu libro, En Caliente, que yo no lo he leído, ahí se habla de los estilos y de la evolución del Latin Jazz desde el punto de vista estilístico, o hablas también de historias de personas y cuentas también un poco el contexto histórico, sociocultural, o, ¿no? Hablas también un poco de esta parte. Imagino que no en profundidad, porque lo que decíamos, el número de anécdotas y de historias es infinito. Sí, sí, Pero no, sí, definitivamente, pues digamos que el punto de partido era de identificar los ritmos afrolatinos, ¿de acuerdo? Afrolatinos en base a toda la historia colonial. Y por eso se dejó de lado toda la parte afro-brasileña, ¿no? Entonces, por razones históricas, ¿no? Y entonces, sí, entonces era de buscar cómo estos ritmos se encontraron, ¿no? Como diferentes, de dónde vienen estos ritmos. Y bueno, brevemente, porque no es un libro sobre la historia de los ritmos afrolatinos, pero entonces me limité a algunos ritmos afrolatinos en diferentes países, ¿no? Y cómo estos, como músicos locales encontraron sus propios ritmos, cómo encontraron estas raíces afrolatinas y cómo sintieron que en realidad el jazz le permitía abrir un diálogo, ¿no? Que es en lo que el jazz le permite como incorporar o generar lo que llamo un tercer cuerpo, ¿no? Entonces, como el cuerpo del jazz se dialoga con los ritmos, con algunos ritmos afroperuanos, como el lando, por ejemplo, o la cueca o la zamacueca, y cómo estos ritmos locales pueden dialogar con el jazz para generar un tercer cuerpo, una música, no voy a decir nueva, pero una música diferente, ¿no? Con perfumes, con olores, con ritmos diferentes, ¿no? Y entonces ahí se son encuentros. Entonces hablo de encuentros de músicos y que se hicieron a través de la música, como por ejemplo Machito y Mario Bauza, ¿no? Machito y Mario Bauza se encontraron en la banqueta, en la vereda de la casa de Machito cuando Bauza estaba coqueteando la hermana de Machito, ¿no? Entonces ahí se descubrieron un encuentro, unas pasiones similares que son lo de la música y empezó una amistad que duró toda la vida y que cambió que en realidad cambió la música popular del siglo XX, ¿no? Absolutamente. Entonces, todos estos encuentros que se hacen son encuentros entre humanos que descubren que tienen las mismas pasiones, ¿no? La pasión de las raíces. Entonces, te digo, pues el jazz latino son espacios de transiciones y espacios de encuentros y de desencuentros también, ¿no? También. Entonces, en Caliente estoy insistiendo al principio sobre la parte afrocubana, porque me parece como un núcleo muy importante. Y también insisto en los intercambios entre diferentes islas del Caribe y la costa atlántica de México con el sur de los Estados Unidos, a través de los intercambios comerciales y culturales, ¿no?
y la trata de esclavos, ¿no? La venta y compra de esclavos. Y todos estos ritmos doy una importancia a las prácticas religiosas, a cómo la religión o las diferentes religiones africanas adaptada a una situación nueva que la situación haitiana, por ejemplo, dominicana o cubana, cómo estas religiones o las prácticas religiosas han permitido mantener una identidad de grupo y cómo estas prácticas religiosas han encontrado en la música una forma de expresarse y que llegó poco a poco al sincretismo, ¿no? Y cómo en realidad ahí se estaba gestionando un movimiento de resistencia y cómo estas prácticas religiosas y musicales han empezando a hacer crecer lo que conocemos como el jazz latino, diferentes ritmos y cómo justamente, por ejemplo, Chico Farrell en Cuba, que estaban descubriendo cosas del jazz de Nueva York, cuando en Nueva York estaban descubriendo al mismo tiempo, casi de forma simultánea, los ritmos afrocubanos, ¿no? Entonces, cuando empezaron los intercambios de los discos, por ejemplo, yo me acuerdo que Manolo Saavedra, que era un guitarrista exiliado cubano en Miami, me contaba que viajaba mucho entre La Habana y Nueva York y cada vez, porque era de una familia pudiente que tenía dinero, entonces iba a Nueva York, compraba los acetatos, los discos y regresaba a La Habana con discos, se organizaba con sus amigos, escucha de disco de músicos, de jazzista estadounidense, ¿no? Entonces, este ayudó a los músicos cubanos a abrir sus horizontes y a decir, ah, no, como chico, por ejemplo, ah, mire, vamos a poner vamos a entender esto. Y este era realmente, fueron prácticas interesantes, ¿no? Y entonces luego me aventuro brevemente en diferentes ritmos afrolatinos en Perú, la República Dominicana, y, y allí sucesivamente, ¿no? Y voy extendiendo esta parte en los otros tomos de la trilogía, ¿no? Que Carambola y Convergencia, ¿no? Se nos despide aquí Pepe, que se tiene que ir, pero en cualquier caso yo creo que nos vamos acercando un poquito al final de esta sesión porque, bueno, podríamos quedarnos aquí hablando mucho, mucho rato. En el enlace de este vídeo que colgaremos vamos a poner dónde se puede comprar en España el libro, porque me ha dado Luc creo que 3 espacios, 2 en Madrid, o no sé si los 3, y vaya, lectura obligada, interesantísima, desde el punto de vista musical, pero también desde el punto de vista cultural, ¿no? De los movimientos de las personas y sus historias, con todas las anécdotas que estáis contando. Y bueno, no sé si queréis decir algo así un poco más para antes de cerrar. Javier, no sé si quieres Sí, comentar algo. Luc, nada, agradecerte muchísimo esta conversación, que yo creo que la deberíamos de repetir en algún momento, porque es apasionante. A mí el libro me pareció una maravilla, la verdad es que me abrió muchísimas puertas, ¿no? Porque no es lo que tú decías, no es una historia del jazz, no es la historia del jazz latino, sino que es no sé, la narración de muchas personalidades y todo este viaje y toda esta aventura de la que tú hablas constantemente. Y no me quisiera marchar sin preguntarte una cosita que has comentado. Por cierto, ¿dónde está enterrado Chano? En Nueva York? ¿En qué cementerio es? No, está en La Habana. Ah, está en La Habana. Está en La Ah, Habana en el cementerio Cristóbal Colón. que se va, claro. Entonces, lo que pasa que lo que hicimos con esta fundación que dejó de existir con la muerte de mi amigo allá, en realidad logramos recuperar derechos de varias composiciones. No voy a entrar en la historia de quién robó a Chano y todo eso, pero digamos que pasó su vida siendo robado. Y entonces llegamos a recuperar derechos, partituras, y llevamos todo a La Habana. Bueno, una parte en La Habana, yo tengo todavía mucho material de Chano. Y, y en el mismo museo, hicimos una pequeña sala
en homenaje a Chano pusimos, marcamos partituras, fotos y cosas así, ¿no? Y yo me acuerdo que el director del cementerio era un chino, ahora se me escapa su nombre, espero que no me escuche. Y se me olvidó su nombre, de hecho vive en Estados Unidos ahora. Y él estaba súper, dijo, sí, adelante, haga lo que quiere, fantástico, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, le gustó mucho la idea, entonces empezó a escuchar música ya latino y todo, se enamoró del jazz latino y todo eso gracias a los huesos de Chano. Y, y era toda una historia, Javier, porque no sabes, porque cuando levantamos la placa, no sé cómo se dice, la placa de la tumba, La tumba. todos los huesos estaban amontonados en la cabeza. Y entonces la gente sabía, había todavía como mucha creencia religiosa. No podemos ver, hay que taparlo, que no se hace. Los abacuá han movido los huesos, bueno, toda una historia. Y bueno, total que todo pasó bien, no te cuento los detalles, pero ahí el Ron ayudando a las 12 del mediodía en un cementerio. Entonces, entonces finalmente se hizo todo bien, pues. Y no, está en La Habana. Está en La Habana. Qué bien. Está en La Habana, sí, sí. Está en La Habana. Bueno, espero. Bueno, yo creo que en realidad a través de su música está en toda parte, ¿no? Está en todas partes, sí. Está en toda parte. Y es lo que es maravilloso, ¿no? Es que los músicos así, o todos los músicos en general hablan de toda forma, porque no hay que hacer distinción, está en toda parte, ¿no? Están en nosotros cada vez que estamos escuchando música, estos músicos están en nosotros, ¿no? Entonces, somos, eh, Yo me somos puedo hacer una idea, entrelazados. me puedo hacer una idea de cómo era Chano Pozo, porque conocí muchísimo a Patato Valdés. Hice Ujú. muchos conciertos con él y viajé mucho, tal. Y nada, Fernando Trueba, cuando hizo la película, quería hacer un diccionario Patato Valdés, ¿no? De cómo hablaba. De cómo Claro, hablaba, tenía un lenguaje casi propio, ¿no? Y claro. Fernando siempre decía, voy a hacer un diccionario Patato Valdés español para Sí, entender. no. Sí, Patato era un fenómeno, ¿no? Como dicen los cubanos. Yo me acuerdo que un día en su departamento, tenía un departamento chiquita en Nueva York, entonces voy a verlo y entonces empezamos a hablar. Bueno, para ser totalmente honesto, este diccionario me hubiera ayudado mucho porque siempre que estaba con Patato entendía la mitad de La lo que estaba mitad, diciendo. claro, claro. La mitad, y la mitad hablando de forma optimista. Total, que estoy sentado allá así en su casa. Tú sabes, Patato era chiquito y todo. Y Sí, entonces de repente escucho en su departamento. Dice, Patato, ¿qué onda con eso? ¡Uy! Entonces se levanta, agarra una caja, abre la caja, había una gallina. Entonces, sí. había una gallina. Entonces le digo, Patato, ¿qué vas a hacer con esta gallina? ¿Qué onda con la gallina? No, dice, entonces ese es para mañana a las 6 de la mañana. Y dije, ¿qué pasa mañana a las 6 de la mañana? Entonces me estaba explicando que hacía sacrificios de gallinas y de pollo en el pasillo de la puerta de su departamento, abre la puerta, cerraba la puerta, iba en el pasillo y hacía sus rituales en el pasillo del edificio. No te cuento los vecinos. Y pues eso. Qué personaje, Patato. Madre mía, madre mía. Es que, Sí, pero los vecinos luego se comerían una hamburguesa de pollo y les parecería todo perfecto. Y lo de matar un pollo en el pasillo les parecería una cosa satánica y comerse una hamburguesa de pollo, maravilloso. Pero así alimentaba su música. Sí, claro. sí, sí, totalmente, totalmente. Es muy importante eso, ¿no? Porque acuérdense que las tumbadoras, hay dos tipos de tumbadoras. Hay las tumbadoras para la música popular o para la música para el público. Y hay un grupo de tumbadoras de conga que se usa exclusivamente en los ritos religiosos, ¿no? Entonces, Patato era practicante de la santería, ¿no? Él lo toma muy en serio
Y los músicos que lo toman en serio tienen 2 sets de instrumentos de percusión, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, sí. Yo tengo muchas anécdotas con Patato, porque una de las veces que terminamos la gira y se marchó a Estados Unidos, yo le decía, Patato, ¿te gusta el jamón y tal? Bueno, al final le gustaba muchísimo el jamón y fuimos a comprar un jamón. Y se lo llevó, estaba encantado, iba con su jamón encantado. Pero resulta que en el aeropuerto de Miami, bueno, cuando vio el jamón metido allí en la maleta, pues, ¿esto qué es? Y era una chica, la policía, era una negrita cubana. Entonces le empezó a interrogar a Patato, ¿no? ¿Qué era eso? Que no sé qué, los certificados, esto, ya te puedes imaginar. Y entonces Patato, bueno, le miraba y se abrió así la camisa para enseñarle todos los amuletos y las cosas, porque era gran maestro en el tema religioso, ¿no? Para decir, estás hablando aquí mira con quién estás hablando. En vez de decirle, mira, no sabes con quién estás hablando, le enseña así la camisa, plan, y con todos los amuletos, las cosas ahí que tenía colgando, para decirle, mira a quién vas a interrogar tú. Y entonces bueno, la chica, la policía, llamó a otra persona, y le requisaron el jamón. Entonces se lo metieron en una cesta y lo dejaron ahí. Entonces Patato tenía un enfado, pero de estos, y hizo una cosa, se fue, saltó dentro de donde estaban los de la policía, se acercó a la caja donde habían metido el jamón y lo escupió un montón de veces para que no se lo pudieran comer. ¡Zas! Venga a escupir, a escupir, y los policías le cogían a Patato, y Patato, ¡zas! Venga a escupir el jamón. Ya Una está. cosa, en Ya, fin, ya, me lo imagino te lo saltando. imaginas perfectamente. Si no me lo como yo, no se lo come nadie. Claro. Sí, vivía en casa del saxofonista, ¿cómo se llama, por Dios? Eh, yo siempre le llamaba a él, y él hacía de intérprete para ver cómo hacíamos las cosas de la gira, los billetes y todas estas cosas. Sí, sí. Y le hicieron un documental a Patato. Yo no sé si los de la PBS, la televisión pública americana, yo no sé si lo has visto o existe, o le hicieron un documental y le dijeron a este hombre, me parece que es el se apellida Gutiérrez, y le dijeron bueno, hizo un poco así las gestiones y él se ofreció a traducir la entrevista y todo eso. Y los de la PBS le dijeron, no, no, bueno, tenemos ya el equipo, tal, hay unos cubanos, no sé qué, tal, ya lo tenemos el equipo montado para traducir. Dice, bueno, es que, claro, Patato, es que, bueno, es un lenguaje un poco especial lo que dice. No, bueno, no te preocupes, no, 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 no entendieron, ¿no? Los de la PBS no entendieron lo que le quería decir. Y, y empezaron a rodarle y tal. Y nada, a los 2 días le llamaron, oiga, usted decía que entendía muy bien lo que decía Patato, ¿le importaría participar en el documental y ayudarnos en la traducción? Porque no entendemos, ni los especialistas ni nosotros, no entendemos nada de lo que dice. Entonces Tú, hizo todas las traducciones y todo eso. Sí, tú sí. sabes lo de la aduana, yo me acuerdo que Raúl Gutiérrez, el saxofonista chileno, vivía en La Habana durante un tiempo porque tocaba con el Afro-Cuban All Star de Juan de Marcos. Y como él tenía un pasaporte chileno, podía salir fácilmente de la isla e iba a Miami a comprar los instrumentos que se necesitaban. Pero como no había vuelo directo, entonces siempre pasaba por México, por la Ciudad de Sí. México. Y bueno, Raúl lo conozco desde 20 años cuando estábamos tocando en Lyon, en una big band en Lyon. Y entonces, am, entonces va a Miami, compra los instrumentos, se regresa a México para quedarse un par de días y luego ir a La Habana. Y llega con todos los instrumentos en la aduana de México. Y en el aeropuerto se encuentra con un tipo de la aduana que le dice, ¿y eso qué es? Entonces Raúl le dice, ese es un saxofón, muéstrame. Entonces abre el estuche, le enseña el saxofón. Y, y ¿qué es? ¿Por qué lo trae? No, dice Raúl, soy músico. ¿A poco? Dice el tipo. ¿Y usted toca de eso?
Sí, claro, dice Raúl. A ver, pruébame lo que puedes tocar. Entonces tuvo que tocar como 2 o 3 minutos. Se hizo un mini concierto de 5 minutos máximo para el beneficio de los tipos de aduana. Y finalmente el tipo dice, ah, sí, es cierto, no, sí, usted es músico. Para eso usted. Pásale, señor, pásale. No, hay cosas así que te dicen, bueno, te dices que el mundo es maravilloso, pues Claro, el mundo es maravilloso, claro, claro, claro. vivimos en un mundo maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, Luke, vamos a tener que hacer una segunda cita Ronda. de online, una acuerdo. segunda ronda, pero muchas gracias por aceptar esta invitación y venir a hablarnos de Caliente y que nos entren tantas ganas de leerlos a los que no lo hemos leído todavía. Javier ya lo tiene ahí. Bueno, Javier tiene la anterior edición, tienes que coger la última. Sí, yo tengo sí, la antigua ya. Uf, sí, sí, sí. Y los otros dos libros, que yo no los he Sí, no los conocía, ¿cómo se llaman? Carambola, car- ¿no has dicho? ¿Carambola? sí, Carambola es el segundo volumen y Sí. el tercero es Convergencias. Convergencias, ajá. La misma editorial, Fondo de Cultura Económica. Ah, pues los voy a buscar, los voy a buscar. Esos Sí, también seguro. están en la misma librería que me has dicho. Tú me has dejado ahí tres Sí, librerías. ¿También se pueden encontrar ahí Carambola y Convergencia? sí, porque es la librería de la editorial. Vale, Entonces, pues bueno, sí, sí, yo te lo voy a pasar, Javier, y lo vamos a poner cuando subamos el vídeo, lo ponemos también ahí en redes sociales para que la gente sepa también. sí, me le quiero agradecerle su tiempo y la oportunidad. Me he divertido mucho, estuvo muy interesante. Y me gustaría hablar con Pedro porque no hemos podido dialogar. Y pues gracias por el espacio, Marina. Gracias, Javi, Oscar y Pedro. Y espero que nos vamos a volver a encontrar en... Seguro, seguro. Esta invitación vino por Julián Ruesga, que no ha podido estar, el escritor, lo tuvimos aquí hace unos meses, me dijo bueno, se lo perdía porque por un tema de trabajo no podía venir, que te mandaba un saludo, pero es verdad que, bueno, gracias, mira, Sí, el boca a boca vamos conociendo personas como tú que nos contáis aquí un montón de cosas. sí, Sí, está Julián bien. lo conocí hace más de 10 años. Lo invité a un festival de jazz en México, en Jalapa. Lo invité a venir a hacer bueno, la idea con este Festival de Jazz de Jalapa era de forma simultánea a los conciertos, abrir una parte con charlas, conferencias, con una parte, vamos a decir, educativa para mostrar justamente que la música, que el jazz es más que Mm, no. Y entonces invité a Julián, vino y quedamos en contacto y admiro mucho su trabajo y su perseverancia y su persistencia. Entonces, pues por sí, ahí. aprovecho para agradecerle por este contacto, ¿no? Y por ahí vino el enlace. Mira qué Bien. bien. Genial. Bueno, vamos a cerrar aquí. Muchas gracias, Luke. Muchas gracias, Javier. Yo flipo escuchando vuestras anécdotas y un montón de cosas que cada vez que Javier se pone también a soltar y a charlar, me quedo hipnotizada. Gracias a los dos. Ah, Gracias, Y bueno, esta historia se subirá a redes, el look, y bueno, y podremos seguir disfrutando de estos contenidos más tiempo y nos veremos en una próxima ocasión, espero, aunque sea online. gracias, perfecto. A muy ver, bien. Javier, ¿vives en Madrid? Bueno, he vivido siempre en Madrid, ahora vivo en Segovia. Ok, Vivo en Segovia. ok, de Eh, acuerdo. y nada, bueno, si algún día vienes por España y eso, pues a ver si nos podemos ver. Sí, Y ¿tú Yo dónde vives? os cruzo el contacto. Vale, fenomenal. Sí, Nos sí, escribimos. Estupendo, estupendo. Yo voy a buscar estos libros y ya te escribiré con la impresión y todo eso. de acuerdo, muchas gracias. Me gustaría permanecer en contacto contigo. Ah, pues estupendo, estupendo. Para mí un placer, un Os placer. hago ahí el cruce de email y así Eso, De estáis acuerdo, en contacto. Bueno, estupendo. fantástico. pues gracias a los dos. Y que Gracias, tengáis buena tarde, bueno, buen día. En el caso de Luke, que está empezando ahí su mañana. gracias. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta Un abrazo Venga, muy pronto. fuerte, muchas Luke. gracias. Hasta Chao, luego. chao. Adiós. Hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao.